Y en este día, ¿cuántos han venido dispuestos a recibir un milagro de parte de Dios? Amén. Pues yo te digo que estás en el lugar correcto. Yo dije que estás en el lugar correcto para recibir tu milagro hoy. Gloria a Jesús. Aleluya. Y qué bueno es que en este día hemos podido llegar hasta la casa de Dios. Y para mí es un privilegio estar otra vez aquí. Pastor, gracias por su confianza. Y gracias al Señor una vez más porque podemos servirle y depositar lo que Él ha depositado en nosotros, que es nuestro talento. Amén. Y yo le invito ahí donde usted está, se ponga sobre sus pies, tome su Biblia en su mano y vaya al libro de Marcos, capítulo 5. Versículo 21. Y yo voy a ir mandando un cordial saludo a todas las iglesias que nos sintonizan desde Cuba, México, Guatemala y República Dominicana. Dios bendiga su vida, pastores y la hermosa congregación, y que Dios se siga manifestando con poder y gloria en cada una de esas iglesias. Y me puede confirmar con un amén si ya está en Marcos 5, versículo 21. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Espíritu. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias por este día, gracias porque tú te has movido de una manera sobrenatural en este lugar y lo seguirás haciendo, porque aquí está tu iglesia amada Cristo Reina, Señor, que espera algo grande de ti en este día, Señor. Muchos hemos venido buscando un milagro y creyendo que tú vas a contestar en este día. A ti sea la gloria por siempre, Señor. Amén y amén. Puede sentarse. Y en esta mañana voy a estar predicando bajo el título 3 ingredientes. Y yo quiero que tú se lo digas al hermano que tienes a tu lado. 3 ingredientes. 3 ingredientes. Amén. Y hoy te voy a brindar, escucha bien, una receta esencial que nos ayudará a todos en nuestra vida espiritual. Y sabemos que una receta es la fórmula de composición de varios ingredientes que llevan al resultado de una receta. Amén. ¿Está conmigo hasta ahí? En la cocina, cuando vamos a hacer una receta, pues ¿qué hacemos? Buscamos todos los ingredientes para poder llevar a cabo esa receta. Si no lo tenemos, salimos al mercado y lo compramos para hacer esa receta. Y cuando ya está finalizada esa receta, pues disfrutamos de esa receta. Amén. Así también pasa en la farmacia con los farmacéuticos. Ellos tienen que echar cada uno de los ingredientes con una dosis para poder llevar a cabo una receta que es el medicamento. Amén. Y en la vida espiritual de cada uno de nosotros también necesitamos una receta. ¿Usted me escuchó? Yo dije que también nosotros necesitamos
una receta. Amén. Que tiene ingredientes que provocan para llevar y recibir un milagro de parte de Dios. Y por eso es muy importante que podamos conocer y comprender cuáles son estos ingredientes que intervienen y que hacen posible que los milagros del Señor sucedan y ocurran en nuestras vidas. Y aquí, en Marcos 5, encontramos una historia muy hermosa y es acerca de Jairo, uno de los principales de la sinagoga. Dice que es un hombre importante en la comunidad, amén, un hombre reconocido allí y que vino delante del Señor clamando, ¿qué, iglesia? Clamando un milagro, amén, por la vida de su hija. Este hombre llegó y andaba buscando, clamando un milagro por la hija. Y muchos de nosotros en muchas ocasiones nos hemos visto como Jairo. ¿Cuántos nos hemos visto como Jairo? Clamando un milagro por nuestros hijos, clamando un milagro por nuestra familia, porque las puertas se abran. Amén. Y Jesús, dice la palabra, que venía de Gadara y seguramente volvía a la ciudad en Galilea. Y allí esperaban todas estas personas a Jesús con un gran gozo, porque ya ellos habían escuchado hablar de Jesús y querían ver a Jesús manifestar su poder en ese lugar. Iglesia, y cuando tenemos dificultades, surgen varias reacciones que a veces no esperamos. Podemos huir, podemos quejarnos, podemos airarnos y podemos esperar. Ahora, cada uno de nosotros decidimos cuál es la reacción que vamos a tener en cada una de esas situaciones. Y como cristianos debemos actuar con la sabiduría de Dios, teniendo en claro que Él cuida de cada uno de nosotros y que antes de que el problema ese llegue a nuestras vidas, ya Jesús ha diseñado una salida para ese problema. Ya Jesús diseñó tu salida para tu problema. Ya Jesús seleccionó la salida para tu milagro. Aleluya. Y el primer punto que quiero darte es el primer ingrediente, y es una necesidad. Una necesidad. Y este hombre llamado Jairo era una persona importante en la ciudad de Capernaum y seguramente no había buscado al Señor, no había ido a donde estaba Él, no había tenido un encuentro. ¿Y sabes qué lo llevó a buscar a Jesús? Una necesidad. Una necesidad llevó a Jairo a buscar al Maestro. Las dificultades y crisis que enfrentamos en nuestras vidas, para nosotros son necesidades. Pero hablando espiritualmente, son procesos que tenemos que vivir y experimentar cada uno de nosotros para poder ver el poder de Dios obrar en nuestras vidas. Porque si no tenemos pruebas, si no tenemos lucha, ¿cómo usted va a hablar del poder de Dios? Imagínese una vida equilibrada, todo está bien. ¿Cómo usted va a testificar del Señor al que usted le sirve?
¿Cómo usted va a hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores que un día usted conoció? Tenemos que tener procesos, tenemos que tener luchas y batallas para poder experimentar el poder de Dios en nuestras vidas y poder hablar del poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Amén. Y Jesús, iglesia, solo espera un momento para actuar. Solo espera un momento para obrar. Solo espera un momento para decirnos: todo está bien. Solamente cree. Solamente confía. Espera en mí. Aleluya. En otras palabras, todo en la vida de un hombre o una mujer es necesario. Yo dije que todo en la vida de un hombre y una mujer es necesario. No te quejes por lo que te tocó vivir. No te quejes, disfrútalo. Las batallas, el fuego, la enfermedad. Ya el Señor te dije que diseñó una salida para cada uno de esos problemas. Solamente sabes qué tenemos que hacer. Dar gracias a Dios en todo. Dar gracias a Dios en todo. No te dice en lo bueno, iglesia, o en lo malo. Te dice en lo bueno, en lo malo y en lo regular. En todo dar gracias. Y en la Biblia tenemos muchas promesas que nos sostienen como hijos de Dios. Y es cierto que aquel que hace promesas puede fallar. Un amigo te puede hacer una promesa y no te la puede cumplir. Un hijo te puede hacer una promesa y no te la puede cumplir. Pero cuando se trata de Dios, ese sí cumple. Aleluya. Cuando se trata de Dios, ese sí cumple. Ese Dios no se olvida de nada. Ese lo que te prometió, Él te lo va a cumplir. Amén. Y el segundo ingrediente que quiero regalarte es la fe. Y Jesús estaba rodeado de una gran multitud. ¿Y quién vino a Jesús? Jairo, en busca del maestro, en busca de un milagro. Y la fe de Jairo, te puedo decir que estaba en acción. La fe de Jairo estaba provocando un milagro. Él no se quedó en su casa esperando que el maestro llegara para tocarle la puerta. Ni se quedó en su casa con sus brazos cruzados. Él fue a donde estaba Jesús. Él fue a buscar al maestro. Él fue a buscar al que tiene los problemas resueltos de tu vida, iglesia. A pesar de la multitud que estaba rodeando a Jairo, fue a buscar a Jesús. Esa multitud que lo impedía llegar ahí no fue un obstáculo para que Jairo se desanimara. No fue un impedimento para que Jairo llegara al lugar donde estaba Jesús. Jairo buscó la forma, la estrategia, la alternativa para poder llegar a donde estaba el maestro. Y muchos de nosotros tenemos grandes necesidades. Y decimos, iglesia, tener fe, decimos confiar al Señor. Pero te pregunto, ¿buscamos al Señor? ¿Leemos la palabra del Señor? ¿Oramos al Señor para buscar ese milagro? Y decimos tener fe. ¿Qué hizo Jairo? Buscó, lo buscó y lo recibió. Fue porque lo fue a buscar, lo provocó.
Pero a veces nuestras acciones dicen todo lo contrario a lo que decimos. Si tú dices creer y tener fe, adelante, provócalo. Cuando alguien ama a alguien, ¿qué hace? Lo demuestra. Amén. Si tú no amas, no puedes demostrar, pero cuando tú amas, tú lo demuestras. Cuando quieres ir a cenar con alguien, ¿qué haces? Lo invitas. Cuando quieres tomarte un café con tus amigas, le dices, vamos a tomarnos el café, porque estás interesado. Estás interesado. ¿Y qué haces? Buscar ese tiempo, compartir. Así mismo sucede en nuestra vida espiritual. Tenemos que demostrar y buscar ese tiempo que Dios quiere de nosotros. Jairo no se acercó al maestro a negociar. Jairo no se acercó al maestro a decirle, sana a mi hija, que yo veré a ver qué hago contigo, si te busco un general para que te cuide. Jairo no hizo nada de eso. Jairo no hizo un trato con Jesús. Tú me sanas a mi hija y yo te doy. No, Jairo no hizo nada de eso. Simplemente, ¿qué hizo Jairo? Le rogó, le suplicó, le imploró a Jesús. Ya Jairo había escuchado hablar del maestro. Ya Jairo tenía una noción acerca de Jesús. Pero ya la fe venía, ¿por qué dice la palabra? Por el oír la palabra de Dios. Él estaba pidiendo algo que no tenía, pero estaba dispuesto a cambiar todo su paquete, todo lo que él tenía, por la salud de su hija, para que su hija viviera. Existen momentos en la vida en los cuales no tenemos lo suficiente para entregarle a Jesús acerca de la necesidad que nosotros necesitamos de Jesús. Y es un milagro de parte de Dios. Necesitamos la mano de Dios que intervenga en nuestra vida. No sabemos qué clase de enfermedad tenía esta joven. Su edad era de 12 años. Sabemos que estaba en cama, única hija. Los detalles que la Biblia nos muestra acerca de ella son bien escasos, son pocos, pero podemos imaginarnos el panorama que había allí. Podemos imaginarnos cómo se sentía Jairo en esa situación. En medio de todo esto, en medio de toda esa situación, Jairo no perdió su fe. Jairo se mantuvo allí. Cuidado si tú puedes perder tu fe o te desanimas en medio de tu problema. Mantente firme desde que comienza hasta que culmina. No le importó que le dijeran, no molestes al maestro. No le importó las burlas que hacían hacia él en ese momento cuando iba en busca del maestro. No le importó los comentarios que podía haber hecho de Jairo. Él estaba aferrado simplemente a un propósito, a una misión que era el milagro de su hija. Aférrate a tu milagro. No importa lo que digan, no importa si no ves nada, sigue creyendo, sigue confiando. A veces, iglesia, es importante
ignorar lo que hablan de ti. Si te dicen, es demasiado tarde para buscar al maestro, es demasiado tarde para volver a empezar, no puedes lograrlo. Ya estás muy avanzado de edad, déjaselo a la juventud que viene ahora. Déjalo para mañana. Cierra tus oídos a todos esos comentarios. Sé sordo a esos comentarios que no edifican, que no acumulan puntos a nuestra vida espiritual. No limites tus posibilidades, tu talento, tu inteligencia, los dones que Dios te ha dado para servirle. Porque cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ¿a qué? Ha subido a corazón de hombre preparado para los que aman a Dios. Aleluya. Y en cierta ocasión leí una vez que había una casa que tenía 2 pisos y allí se encontraba una familia, el padre, la madre y los hijos. Y esta casa comenzó a prenderse en llamas y todos salieron rápidamente. Pero el hijo menor, cuando vio todo aquello, se aterrorizó y regresó y subió al 2º piso. Todos los demás ya habían salido de la casa. El niño gritaba, papá, ayúdame, papá, ayúdame. Y aquel padre le decía desde afuera, salta, hijo. Y ese menor, ese pequeño le decía, papá, pero es que no te veo. Y el padre le dijo, tírate porque yo sí te estoy viendo. Yo no sé si tú entendiste esta moraleja. Aunque tú no veas a Jesús, aunque tú no veas nada, sigue creyendo, sigue confiando. Tírate, que ahí está Jesús. Porque Él sí puede verte, iglesia. Él sí puede verte. Y la única alternativa que tuvo ese niño, ¿cuál fue? Tirarse y que su padre lo cogiera. Si esa es la única alternativa que tú tienes, la única alternativa que tenemos nosotros los cristianos es de ir a la presencia de Dios a buscarle. La única alternativa que tenemos, la única salida, es postrarnos y inclinarnos a Jesucristo, porque Él es quien nos sostiene todo el tiempo. Y Jairo veía a su hija en esa condición, que estaba creyendo, que estaba necesitando un milagro por su hija, pero seguía creyendo. Amén. Y el tercer ingrediente que quiero darte es la paciencia. Jairo se presentó delante del Señor con un corazón lleno de angustia, de dolor, porque no se trataba de algo insignificante, se trataba de su hija. ¿Se puede imaginar por un momento el dolor que sentía Jairo? ¿Usted se puede poner en la posición de Jairo? De dolor, de angustia, pero fue paciente. Rogó a Jesús que pusiera sus manos sobre ella para que fuera sanada.
Y mientras que él iba, la multitud le oprimía. Y en ese trayecto, ¿quién apareció? La mujer del flujo de sangre. ¿Y qué hizo esa mujer? Tocó el borde del manto de Jesús y fue sana. Y Jesús, cuando sintió eso, empezó a preguntar: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Ahí ya Jairo estaba perdiendo tiempo porque Jesús iba camino a la casa de Jairo. Cuando la mujer se apareció, pasó lo que les acabo de contar y Jesús estaba preguntando quién lo había tocado. Y ahí hubo una pérdida de tiempo porque iban hasta la casa de Jairo y a Jesús encontrarse con esta mujer. Jesús preguntaba: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le decían: es la multitud quien te aprieta. Es la multitud. ¿No ves, maestro, cómo estamos? Pero fue un toque especial. Fue un toque de fe especial porque de Jesús salió poder y virtud. Amén. El Señor no está indiferente a tu problema. El Señor no está indiferente a cada necesidad que tú tienes. No es indiferente a tu dolor. No es indiferente a tu clamor. Él te conoce, iglesia. Recuerda que desde el vientre de tu madre ya Él te había seleccionado. Fíjese el cuidado tan detallado, tan minucioso que tiene Dios de cada uno de nosotros. Amén. Y Él está dispuesto y disponible para ayudarnos en todo tiempo. Pero la realidad es como somos nosotros, los que muchas veces somos indiferentes con el Señor y no estamos disponibles para Él. Muchas veces no estamos disponibles para el Señor, siempre poniendo excusas, pretextos. El próximo mes le sirvo al Señor. Y pasó ese mes, pasaron 5 meses, pasó 1 año. ¿Y qué hiciste? Simplemente poner pretextos, excusas, cuando Dios te sacó de lo vil, de lo sucio, de la oscuridad y te puso en la luz. Te dio su bendición. No más excusas, iglesia. Cuando el pastor te llame para servirle a Jesús, dile sí. Aunque las piernas te tiemblen como me tiemblan a mí. Y a muchos le pasa. Pero yo digo sí. Aunque estés muy cargado de trabajo, la casa, los hijos, el esposo, di sí puedo. Saca el tiempo. Saca el tiempo y no más excusas. Iglesia, es tiempo de hacer un stop. Reflexionar por qué es lo que quiere Dios. Comenzó este año 23. Pregúntate ahí, no me lo digas a mí. ¿Qué he hecho para ti en enero, febrero y ya casi va a culminar marzo? Levantarme y acostarme. ¿Qué he hecho para ti, Señor?
Es hora de reflexionar, iglesia, de servirle al Señor en todo tiempo, fuera de tiempo también. Amén. Porque si Dios tiene los ojos, misericordia y favor sobre cada uno de nosotros, vamos a hacerlo. No tengas miedo. Vamos a hacerlo. Cuando Jesús termina con la mujer del flujo de sangre, ya la hija de Jairo estaba muerta. Cuando él fue a buscar a Jesús, todavía la hija estaba con vida, estaba moribunda. Pero en ese trayecto ya la hija muere. Y Jesús escuchó esa noticia que le dieron a Jairo y le dice: no temas, solo cree. Wow, esas palabras, iglesia, son impresionantes. No temas, solo cree. Solo cree. Y al llegar a la casa, usted se puede imaginar la situación que había allí. Personas llorando, lamentándose de la muerte de la hija. Y Jesús allí no dejó que nadie entrara, los sacó a todos. Dejó a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Jairo y a su madre. No a más nadie estaban allí. Y allí, en esa habitación, puedo imaginarme a Jesús con su túnica, con sus sandalias, su cabello a los hombros, con su tierna mirada, acercarse a donde está la hija de Jairo, allí a donde está, mirarla, tomó sus manos y expresó: Talita Kumi. Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Iglesia, en esta mañana Dios te está diciendo: levántate. En esta mañana, Cristo reina, es hora de levantarte. Ya no más estar dormidos. Es hora de levantarnos, de accionarnos, de caminar, de ir hacia adelante, conquistando, rompiendo muros, iglesia. Porque el Maestro está aquí. El Maestro está aquí. Vamos a levantarnos, iglesia. ¿Qué estamos esperando? Si ahora es tiempo para hacerlo. Después nos podemos lamentar. ¿Por qué? Pero ya va a ser tarde. Levantémonos. Y finalmente, ¿qué sucedió ahí? Jesús resucitó a la hija de Jairo. Aleluya. Jesús resucitó a la hija de Jairo. De la misma forma que Él resucitó a la hija de Jairo, puede también resucitar tu vida, puede resucitar tus propósitos, iglesia, tus metas. Puede resucitar todo aquello que ha estado muerto en tu vida. Solamente con 3 ingredientes que te di. ¿Y cuáles fueron? El primero, una necesidad. El segundo, fe. Y el tercero, paciencia.
una necesidad que tenemos todos, porque si no, no estuviéramos aquí. Amén. Todos tenemos una necesidad delante de Dios. Fe y paciencia. A veces tenemos que trabajar la paciencia muchísimo, pero es uno de los ingredientes para poder llevar a cabo esa receta y que ocurra el milagro de Dios en nuestras vidas. Jairo peleó la buena batalla. ¿Por qué tú no lo puedes hacer? Yo estoy segura que tú también lo puedes hacer como lo hizo él. Amén. Lo podemos hacer. Y si nos unimos todos, podemos alcanzar más cosas. Podemos alcanzar más cosas con los ingredientes para poder lograr la receta y poder glorificar el nombre de Jesús. Amén. Y Jesús pasó de ser convencido por Jairo a convencer a Jairo de su grandeza y poder. Porque ¿qué decía al principio? Que Jairo, quizás si no hubiera tenido esa necesidad, no hubiera ido a los pies del maestro a rogarle. Pero tuvo esa necesidad y que vio la grandeza y el poder de Dios en su vida. Amén. Así que, iglesia, concluyo diciéndote, no temas, solamente cree, solamente cree, porque tú tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores en tu vida y en tu corazón. Dios te bendiga.